Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. A nombre de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestra Mirna Araceli García Morón, y del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la CODEM, les damos la cordial bienvenida a esta actividad llamada Miércoles de Publicaciones. El día de hoy presentaremos el libro Tus derechos en una detención. Agradecemos la asistencia y anfitrionía de la licenciada Guadalupe Alcántara Núñez, directora de esta institución. También nos acompaña el doctor Bernardo Almaraz Calderón, director general del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la CODEM. Agradecemos la presencia de la licenciada Ana Teresa Mejía Hernández, subdirectora de Formación en Derechos Humanos de la CODEM. También nos acompaña el maestro Abel Galván Martínez, subdirector académico de esta institución. Y la licenciada Tania Jiménez Manzanillo, jefa del Departamento de Publicaciones de la CODEM. Para dar inicio a este evento, escuchemos el mensaje de bienvenida por parte del maestro Abel Galván Martínez, subdirector académico. Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a este evento. Con el permiso de nuestra directora de este centro de estudios, la licenciada Guadalupe Alcántara Núñez, quiero agradecer la presencia y darle la más cordial bienvenida a esta universidad al doctor Bernardo Almaraz Calderón, director general del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias, doctor, por su presencia en esta universidad y además por todo el apoyo recibido a lo largo de mucho tiempo. Bienvenido. De la misma manera, quiero agradecer al personal de la comisión también por esa vinculación que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo ya trabajando con ustedes y en beneficio de nuestra comunidad universitaria. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este evento tan especial, la presentación del libro Tus derechos en una detención. Sin duda, una obra y un tema que hoy nos reúne y que estoy seguro marcará un antes y un después en su formación profesional como estudiantes. Sin más preámbulo, quiero nuevamente agradecer su presencia de todas y todos ustedes y que este ejercicio sea para bien de su formación profesional y sobre todo sea para bien de nuestra universidad. Muchas gracias y sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, escuchemos la exposición de motivos por parte del doctor Bernardo Almaraz Calderón, director del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la CODEM. ¿Está prendido? Ya ven, ya está ahí prendido.
Entonces, todos los miércoles estamos yendo a una institución académica para poder presentar, difundir y dialogar sobre algunas de las publicaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México genera de manera permanente. El día de hoy hay una publicación muy especial que tiene que ver con tus obligaciones y tus derechos. Esta publicación lo que busca es que de manera muy concreta y muy práctica sepan y se comunique cuáles son los derechos y obligaciones en una situación en particular. La de hoy será sobre una detención, ¿no? Yo creo que si algo todos nos hemos enfrentado alguna vez ha sido a una situación de detención, algún familiar, algún amigo, algún conocido, pero difícilmente tenemos claridad de cuáles son los derechos que tenemos como personas y cuáles serían las obligaciones que los servidores públicos tendrían que tener hacia el respeto y la integridad de las personas con las que están interactuando. Entonces, bueno, esta actividad forma parte, les digo, de esta acción itinerante que se ha pedido para que la comisión se acerque al esquema académico, para que la comisión pueda tener este acercamiento, sobre todo con el estudiantado, conocer sus impresiones, que ustedes sepan de la existencia de la comisión y que sepan de la diversidad de planes, programas y acciones que se desarrollan en nuestra institución. Agradecerle enormemente a la directora de aquí de la universidad, al subdirector, reiterarles la invitación para que de manera continua estén participando con las actividades que hacemos en la comisión. La verdad es que estamos muy cerca, casi somos vecinos. Entonces, pues que sepan ustedes que las puertas de la comisión están abiertas para ustedes y para cualquier institución académica que se encuentre aquí en el Estado de México y que quiera participar y formar parte de estas distintas actividades que hacemos en la comisión. Esta publicación, junto con todas las demás que genera la comisión, son gratuitas, están de manera disponible para descarga automática en la página de la comisión. Entonces, si están interesados en este tipo de publicaciones y en las demás que genera la comisión, pues ustedes pueden acceder a la página y desde ahí pueden descargar de manera gratuita todo el contenido. Pues ojalá que esta conversación del día de hoy, que este diálogo pueda llevar a una buena reflexión sobre la importancia de la dignidad y el respeto de los derechos de las personas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación presentaremos a nuestra moderadora y panelistas para este evento. Como moderadora nos acompaña la licenciada Flor de María García Muñoz. Ella es abogada con experiencia en el ámbito jurídico y en materia de derechos humanos. Ha trabajado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y el Poder Judicial Federal. Actualmente forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. A lo largo de su carrera ha participado como coordinadora de diversos productos editoriales y ha escrito artículos especializados en materia de derechos humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Muchas gracias. Como panelista nos acompaña la licenciada Rosa Marilena Rencillas Patiño. Ella es licenciada en Derecho a punto de culminar la maestría en Derecho de Amparo con enfoque a Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Cuenta con experiencia en el sector gubernamental en la Dirección de Desarrollo Social, así como en el sector público en la Subdelegación Administrativa de la Policía Ministerial del Estado de México, perteneciente a la Fiscalía General de la República, en materia familiar por parte de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF del Estado de México, así como del Juzgado Octavo Familiar de Toluca y en el sector privado como abogada litigante en materia civil, familiar y amparos en contra del ICEMIM en temas de pensión y jubilación. Participante en diversos concursos a nivel nacional sobre juicio oral, así como ponente de diferentes talleres de preparación virtual a centros penitenciarios. Y nos acompaña el maestro Dagmar Antonio Santín Martínez, es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal y Derecho Internacional, maestro en Administración y maestro en Seguridad Pública, doctorante en Seguridad y Políticas Públicas. Actualmente es abogado postulante en materia penal y docente universitario en la Universidad Atenea y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene experiencia como Ministerio Público entre los años 2013 y 2014 de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
A continuación, le cedo la palabra a nuestra moderadora para iniciar este panel. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Gracias, licenciada Guadalupe, por abrirnos las puertas de la Universidad Atenea. Y bueno, pues el día de hoy estamos presentando un producto que en lo personal es muy importante porque es el volumen número 1, que es el que inaugura nuestra colección de libros Tus Derechos en. Esta colección es semestral, la publicamos en la Comisión de Derechos Humanos y lo que buscamos es que cada publicación, cada volumen tenga un tema de interés general. En este caso, bueno, pues es tus derechos en una detención. También es importante comentarles que tenemos otro producto editorial que es el espejo de que es tus obligaciones en. Y bueno, tus derechos nos hace mención de todos los derechos que tenemos los ciudadanos, trata de informar a la ciudadanía, no solamente a profesionales del derecho, sino a la ciudadanía en general, de determinados derechos. Sin embargo, su espejo, su contracara es tus obligaciones en, que por su parte busca informar igualmente a la ciudadanía, pero sobre las obligaciones que tienen las autoridades para proteger, promover y respetar los derechos humanos. Contamos también con el número de tus obligaciones en una detención y bueno, hablando de la publicación que hoy nos convoca aquí, pues les decía que es muy importante para nosotros, es el volumen número 1 de esta colección que recientemente fue creada en la administración de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón. Y tiene 13 capítulos, está escrito por el doctor Miguel Ángel López Olvera, que es un investigador de jurídicas de la UNAM, de reconocida trayectoria, y cuenta con 13 capítulos que en lo general abarcan desde qué es una detención, quiénes son las autoridades que pueden realizar la detención, en qué supuestos, cuáles son los derechos que tienen las personas detenidas y también qué sucede después de la detención. Bueno, sin mayor preámbulo, también, bueno, antes de dar el uso de la voz a nuestros panelistas, quiero comentarles la dinámica. Se les otorgará un máximo de 15 minutos a nuestros panelistas para que puedan emitir su opinión al respecto del libro y posterior a la intervención de ambos se dará apertura a una sesión de preguntas y respuestas para que todos estén atentos y si les llega a causar ruido algo, podamos tenerlo presente para aquí consultarlo con nuestros especialistas. ¿Todos son alumnos de Derecho? Muy bien, entonces creo que este tema va a ser de especial interés para todos ustedes. Y la finalidad también de este libro no es solamente para los profesionistas en Derecho, es para la ciudadanía en general. Creo que todos necesitamos conocer de nuestros derechos para poder exigirlos, eso es indispensable. Si no los conocemos, pues no podemos solicitar a las autoridades que se nos garanticen. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, me permito conceder el uso de la voz a la licenciada Rosa María Elena para su intervención. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, pues primero que nada, buenos días, ¿cómo están? Pues agradecer primero que nada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que tiene el acercamiento con la universidad y más con ustedes para que puedan comprender un poquito más lo que muchas veces tocamos en clase, ¿no? La verdad, vi que en la entrada les estaban dando los libros y eso me pareció muy buena idea porque la verdad yo ya tuve la oportunidad de checar, de leer un poquito el contenido que trae el libro y la verdad es un libro que es muy sencillo de leer, un libro muy sencillo de entender y creo que para ustedes que todavía están en una etapa formativa les va a ayudar muchísimo a poder comprender un poquito más allá en términos un poco más legales, un poco más jurídicos, lo que muchas veces nosotros les contamos en los salones, ¿no? En las aulas. Entonces, bueno, yo cuando tuve oportunidad de leer el libro, la verdad me enfoqué o me llamó más la atención uno de los capítulos, que es el capítulo 3, que va enfocado a los derechos y garantías. Como la mayoría de ustedes saben, actualmente imparto la materia de derechos humanos y de derechos fundamentales. Entonces, obviamente fue un capítulo que me llamó la atención porque va un poco correlacionado a lo que yo les imparto a ustedes, ¿no? Antes como de adentrarnos de lleno a los derechos que me establece el libro en este capítulo,
me gustaría como, me voy a parar porque siento que no me puedo mover. Me gustaría como preguntarles. Muchas veces en clase hemos mencionado el término detenido, imputado y sentenciado, ¿sí o no? ¿Qué se acuerdan que es una persona detenida? ¿Quién me puede ayudar a darme el concepto de qué es una persona detenida? ¿Qué es un detenido? ¿A qué les suena? ¿No? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Pues bueno, en términos… ok, ajá. ¿Ya? Es una persona privada de su libertad con fundamento legal. Ok. En palabras, como siempre les digo, en palabras humanas, una persona detenida es aquella persona que, como lo comenta su compañera, está privada de su libertad de manera temporal, ¿ok? ¿Por qué de manera temporal? Porque todavía yo no tengo una sentencia, ¿ok? Es temporal, ¿ok? ¿Cuál será la diferencia a un imputado? ¿Qué significa un imputado? ¿No? Acuérdense que un imputado es aquella persona a la que el MP, o sea, el Ministerio Público, ya le hizo un señalamiento directo de ser el probable actor o partícipe en la comisión ¿de qué? De un delito, de un hecho que la ley señala como delito, ¿sale? Entonces, un imputado es cuando ya se me formuló la imputación de ser actor, posible actor o partícipe de un delito, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Vamos a la siguiente figura. ¿Qué es un sentenciado? Es aquella persona que… Efectivamente, ¿sale? Es aquella persona que un juez o una autoridad ya le determinó una sentencia, ¿ok? Que la sentencia pueda ser fija o se pueda modificar, eso ya es otra cosa. Pero mientras una persona cuente con una sentencia, lo vamos a definir o lo vamos a llamar como sentenciado, ¿sale? Entonces, ¿tenemos claras como estas tres figuras importantes? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Cada una de estas figuras va a tener diferentes derechos durante todo el proceso, ¿ok? Vamos a enfocarnos en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, a los derechos que tiene un detenido, ¿ok? Muchas veces, y creo que podemos tener la noción de los derechos que pueden tener los detenidos, porque siempre en las películas o en las series es como, yo tengo derecho a mi primera llamada, y tengo derecho a mi defensor, y tengo derecho a guardar silencio hasta que esté mi defensor presente, ¿sí o no? Entonces, más o menos por ahí va la cosa, porque efectivamente esos son algunos de los derechos que están reconocidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? En el libro nos hacen énfasis en este artículo, que es el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué dice este artículo? Bueno, este artículo me va a hablar de 6 derechos fundamentales que tiene una persona detenida. ¿Ok? De manera clara y concisa, el primero va a ser lo que les comentaba ahorita, ¿sale? Yo tengo derecho como detenido a informar a un familiar, a un conocido, a un amigo mi situación. Oye, ¿sabes qué? Estoy detenido, estoy entalado, ayúdame, ¿no? Ese es el primer supuesto y el primer derecho que me establece el código. ¿Por qué? Porque tengo que informar dónde estoy y cuál es mi situación jurídica, ¿ok? El segundo supuesto, el segundo derecho, va a ser que yo tengo derecho a poder consultar a mi abogado de manera privada. ¿Qué es esa situación que muchas veces vemos donde nos sentamos nosotros como abogados, ustedes en un futuro, con el detenido a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Me explico? Es ese momento donde yo voy a tener ese momento de privacidad con mi detenido para poder saber qué fue lo que pasó. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Perfecto. El tercer derecho que me establece este artículo es que de manera escrita, de manera impresa, a mí como detenido me tienen que hacer llegar mis derechos y el derecho a que yo tengo asistencia legal, ¿ok? Ahí de manera escrita me van a decir, ¿sabes qué? Estos son tus derechos y ¿qué crees? Tienes el derecho a una asistencia legal. Una vez que hacen eso, firmamos, me entregan mi constancia y digamos que hasta ese momento vamos con todos mis derechos conforme a la ley,
¿ok? El cuarto derecho que me establece es que yo siempre a ustedes les comento en clase y muchas veces lo hemos platicado, aquí empieza el mundo ideal y el mundo real, ¿no? ¿Qué pasa? En el mundo ideal me establece que yo como detenido tengo el derecho de estar en una celda digna y con los elementos de aseo personal necesarios, ¿ok? Eso me establece la ley. Aquí es lo que les digo, empieza un poquito el choque entre lo ideal y un poquito el mundo real, ¿sale? Otro derecho que tengo yo como detenido es que en todo momento tengo que estar vestido, ¿sale? Si bien es cierto, chance mi ropa puede ser utilizada para fines de la investigación, totalmente correcto, y es un derecho que tiene en el proceso, pero ¿qué pasa? Si mi ropa va a ser utilizada para fines de investigación, sí o sí la autoridad me tiene que brindar una vestimenta, ¿ok? Uno de los derechos que tienen las personas detenidas es que en ningún momento y bajo ningún supuesto pueden estar o desnudos o en ropa íntima, ¿ok? Si es así, tengo que brindarle de manera inmediata ropa a mi detenido porque estoy vulnerando su dignidad, ¿ok? Que como ustedes saben, ¿cuál es el principio fundamental de todos los derechos humanos? ¿La qué? La dignidad humana, ¿sale? Y por último, me dice que yo voy a tener asistencia médica como detenido si yo padezco alguna enfermedad física, alguna enfermedad mental o si bien al momento de que yo soy detenido cuento con algún tipo de lesión. Si es así, la autoridad me tiene que dar asistencia clínica porque es mi derecho, ¿ok? Entonces, hasta aquí suena muy bonito, ¿sí o no? Suena muy bonito que la ley me reconozca, que yo tenga derecho a una celda digna, pero ¿qué pasa en el mundo real? ¿Sale? Aquí es donde muchas veces lo hemos platicado, existe este choque entre lo ideal y lo real, ¿sale? ¿Qué pasa cuando mis derechos como detenido se ven vulnerados? Bueno, aquí juega un papel muy importante las comisiones de derechos. A nivel nacional, ¿qué autoridad tengo? Encargada de la protección de mis derechos humanos a nivel nacional. ¿La qué? La Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nivel estatal, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y a nivel municipal, las defensorías municipales, ¿sale? Yo como familiar, si sé que mi detenido, sus derechos han sido vulnerados, ¿puedo acudir a estas instalaciones? Sí. ¿A qué? ¿A qué voy a acudir? ¿A qué? A presentar una queja, ¿ok? Voy a iniciar el proceso de queja, pero ojo, el que yo vaya ante las comisiones e interponga una queja ante el actuar de mis autoridades, no significa que esta queja va a tener efectos suspensivos. ¿Qué significa efectos suspensivos? Que no me va a suspender en ningún momento mi ¿qué? Mi detención. Mi detención va a seguir y mi proceso va a seguir, pero aquí, ¿qué va a hacer la comisión? ¿Sabes qué? Autoridad, institución, hubo una vulneración a derechos, hubo un abuso de autoridad, te genero tu recomendación para que en tus próximos actuares tengas ojo en este tipo de detalles, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿bajo qué supuestos puedo ser detenido? ¿Cómo puedo ser detenido? ¿Nada más porque sí, porque voy caminando por la calle y me detienen y ya? Tiene que estar en flagrancia en un delito y viene estipulado, si no estoy mal, en el creo que 36 constitucional, donde viene determinado las formas en las cuales se puede detener a una persona en vía pública. Debe de tener una debida justificación para que pueda ser detenido. Ok. Si bien es cierto, tenemos 3 supuestos bajo los que una persona puede ser detenida, ¿sale? El primer caso es con una orden de aprehensión, ¿ok? Donde se supone que es un documento apegado al principio de legalidad, donde está fundado y motivado para poder ejecutar mi detención por parte de mis autoridades o mis elementos asignados, ¿ok? Hasta ahí, todo bien.
¿Cuál es mi segundo supuesto? Efectivamente, el supuesto de la flagrancia, ¿ok? Que el Código Nacional, el Código de Procedimientos a nivel nacional me lo establece en el artículo 146, ¿ok? Y me menciona que voy a poder detener a una persona en este supuesto cuando lo detenga a la hora, al momento de que está cometiendo el delito, ¿ok? Como dirían coloquialmente las abuelas, con las manos en la masa, ¿sale? Voy y genero la detención. 2, cuando al momento de que yo terminé de cometer el delito, los elementos se dan cuenta y empieza una persecución ininterrumpida, ¿ok? Me doy cuenta, por ejemplo, ¿no?, que acaban de asaltar un transporte público, veo a las personas que cometieron el delito bajarse del camión, nos percatamos de esa situación y empezamos la persecución, ¿ok? Lo detengo, entra dentro de mi supuesto, ¿sale? Y el tercero es que la víctima o el ofendido haga un señalamiento directo. ¿Sabes qué, autoridad? Esa persona que va corriendo allá me acaba de quitar mis pertenencias, ayúdame. ¿Sale? Bajo estos 3 supuestos es que se configura o se da lo que me establece el artículo 146, que es la detención en flagrancia. ¿Dudas con esta figura? ¿No? Perfecto. Y por último, el código en el artículo 150 me va a establecer el caso urgente, la detención por caso urgente. Más o menos, ¿cómo a qué le sonará esto? Detención por caso urgente. ¿Cuándo qué? Cuando se tiene la tentativa de que el posible actor va a huir o va a escapar. Efectivamente, ¿sale? Me va a manejar 2 supuestos. Uno, que exacto, nosotros tengamos la duda razonable de que mi posible actor o partícipe se va a sustraer de la acción de la justicia. En palabras humanas, que se vaya a dar a la fuga, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, ¿qué crees? Con permiso. ¿Sale? Y el otro supuesto es en casos de delitos graves, ¿ok? Que la Constitución y los códigos nos establecen de forma muy clara cuáles son los delitos considerados como graves, ¿sale? Entonces, digamos que de manera muy general, estos son los supuestos bajo los que una persona puede caer en calidad de detenido y obviamente sus derechos, ¿ok? Otros derechos base o de cajón que van en este supuesto son 3, ¿sale? El derecho a que cuando soy una persona detenida de origen extranjero o perteneciente a una comunidad indígena, yo tengo el derecho a que se me asigne un traductor o un intérprete. ¿Por qué? Porque claramente no voy a tener comprensión del idioma. Entonces, para que no se vea vulnerado mi proceso, tengo que tener sí o sí una persona que me esté traduciendo en mi idioma o en mi lengua todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿sale? Otro de los delitos es, de los derechos, es que en caso de detención de extranjeros, yo como extranjero tengo el derecho ¿de qué? De una asistencia consular, ¿ok? El Estado mexicano y las autoridades, al momento de detener a un extranjero, tienen la obligación de informar al consulado. ¿Sabes qué, consulado? Tengo a mi disposición a un extranjero de nacionalidad, cualquier nacionalidad, ¿sale? Y obviamente otro de los derechos de cajón es que tengo asistencia legal, ¿sale? La asistencia legal me establece la ley que tiene que ser por un abogado, un licenciado en Derecho con cédula profesional vigente. ¿Sale? Digamos que a la lista que nos marca el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales le podemos adicionar estos 3 derechos que van de cajón a todas las personas que son detenidas, ¿sale? Entonces, pues creo que de manera muy general es lo que les puedo compartir y esto que les acabo de compartir viene en el libro, ¿sale? Entonces, ustedes lo van a poder leer y lo van a poder entender. Y pues si tienen dudas o así, van a poder tener como un poquito más de comprensión, ¿sale? Y pues antes de que se me acabe el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, fueron los 15 minutos casi exactitos. Bueno, pues como bien lo dijo la licenciada Rosa, todo esto que les acaba de explicar viene en el libro de una manera muy simplificada, a pesar de que, bueno, ya
ya conocen de términos jurídicos, viene muy simple, muy fácil de entender para que no solamente ustedes como estudiantes o profesionistas del derecho puedan leerlo, sino toda la ciudadanía. Y abonando un poco al comentario de la licenciada, también es importante que sepan que al momento de su detención, toda autoridad que realiza la detención tiene la obligación de identificarse. Pocos lo hacen, pero esa es su obligación, tienen que identificarse, de hecho tienen que portar su gafete donde lo sustente, en este caso como servidores de seguridad social, bueno, de las instituciones de seguridad social, y también deben hacer de manera inmediata o lo más pronto el reporte ante el sistema nacional. No sé si ustedes saben que existe un sistema donde se van reportando todas las detenciones realizadas, ¿sabían? Sí, bueno, pues entonces esa también es una de las obligaciones que tienen las autoridades y nuestro derecho de que se registre la detención, porque de esta manera vamos a impedir un poco, en la medida de lo posible, una desaparición forzada, porque va a haber un registro de quién fue la autoridad que realizó esa detención. Bueno, eso abonando a la participación de la licenciada Rosa, y ahora bien, tengo el gusto de ceder el uso de la palabra al maestro Dagmar. Bueno, discúlpeme, licenciado, me lo repitió como 10 veces, pero bueno, igual son 15 minutos y pues bienvenido, adelante, gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días a todes, porque bueno, estamos en un terreno de derechos humanos y sin duda tenemos también que dar cabida exactamente a todo. Me gustaría iniciar mi intervención y bueno, también me tomé el atrevimiento de ponerme de pie, sobre todo para entrar en un vínculo de comunicación más objetivo, directo con cada uno de todos ustedes. Maestra, sin problema el tema del nombre, a fin de cuentas todo el auditorio me conoce bien. Bien, vamos, y además ya nos habían hecho favor de presentar esa breve, ese breve señalamiento curricular. Compañeros, quisiera iniciar tomando ese vínculo que me hace favor la moderadora de este evento, al señalar la obligación de los servidores públicos que efectúan la detención. Quisiera partir de ahí y partir de algo que en lo personal concibo con mucha conciencia, que es el universo. Ya a esta edad, a la edad que tiene quien está usando la voz en este instante, puedo decirles que he comprendido por qué se llama universo. Incluso el sistema jurídico mexicano, como todos los sistemas internos de cada uno de los países o cada uno de los estados de la comunidad internacional, es importante señalar que son un sistema, son un universo de reglas. Es muy fácil decir derechos al momento de la detención. Es muy complicado ubicarse en los diferentes estadios, no solo momentáneos, sino también ubicarse en las diferentes ópticas de obligaciones y facultades que tiene cada una de las autoridades que intervienen, porque no es solo el agente apreensor. Como bien lo señala la maestra, hay un registro nacional de detenciones, se activan sistemas gubernamentales, se tiene que reportar el agente apreensor de inmediato con el Ministerio Público, así lo señala la ley adjetiva en materia penal. Y entonces se empiezan a abrir una serie de episodios legales que todos los abogados, y digo, también celebro que todos los que estamos escuchando estamos involucrados en el terreno de la formación académica en Derecho, y tomar en cuenta que cada postura del agente del Ministerio Público, del agente apreensor, de la ciudadanía en su condición de víctima, en su condición de imputado, en su condición, bueno, en este caso, porque desde la detención surge la figura del imputado, porque ya fue señalado por alguien, o ya fue el agente apreensor testigo de que alguien estaba cometiendo una conducta que la ley señala como delito. Bien, y en base a eso, bueno, quise tomar ese punto de partida, sobre todo a razón de que estemos conscientes que intervienen muchos factores al momento de la detención. Voy a
ubicarme en este primer momento en el contenido de este material bibliográfico que nos hizo favor de producir el doctor Miguel Alejandro López Olvera. Estudié su ficha curricular, él es investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nosotros conocemos popularmente como la UNAM. Es vasta la experiencia de quien genera este material. Ahora que me asignan la posibilidad de participar en este panel, también descubro todo su trabajo, no solamente de investigación, sino cómo de manera proactiva se involucra con el sistema gubernamental para que toda la comunidad jurídica y no jurídica se entere de que no solo existe la Constitución política defendiendo los derechos de la víctima, no solo la Constitución política defendiendo derechos humanos en su categoría de derechos fundamentales, y no solo los derechos del imputado, sino todo el escenario que va alrededor de una detención. El autor, para que se empiecen a interesar en la revisión de este instrumento bibliográfico, no solo habla de la detención en materia penal, también se refiere a las detenciones por, y les va a sonar interesante, jóvenes alcoholímetro. Cuando en una instancia administrativa tú te enfrentas a esa capacidad de la policía del Estado, entonces te das cuenta que tienes que conocer tus derechos, las obligaciones de ellos, y como bien lo refirió la maestra moderadora, creo que me estoy cobrando lo del nombre. La maestra Flor, perdón, sí parece que es una venganza social esto. Es importante que sepas, hay más detenciones, también hay otras de orden administrativo. ¿A quién de ustedes no le ha sucedido que están platicando inocentemente con sus amigos, amigas al interior de un vehículo y se aparece un policía municipal, toca el vidrio y les dice, ¿qué hacen? Nada, oficial, permítame, nada más me vuelvo a vestir, ¿no? Pero no estamos haciendo nada que no sea. Bien, volvemos al universo de reglas, las obligaciones de la ciudadanía, las obligaciones de la autoridad y los derechos de ambos, porque pocos hablamos de los derechos del Estado. El Estado también tiene derechos y los ejerce, porque de la obligación de mantener el orden público y de proporcionar el bien común, que eso lo escuchamos desde nuestro primer curso de Derecho, surgen una serie de facultades que tiene que ejercer el Estado. Sé que no es el término adecuado decir que el Estado tiene derechos, pero para cumplir sus finalidades tiene que ejercer facultades. Y esto se confronta con los derechos humanos de la ciudadanía. Y no es que sea un tema, no tiene que ser una lucha de los derechos de la ciudadanía contra el Estado. Solo surge para ambos personajes, surge para el Estado y surge para los ciudadanos, la obligación por dignidad, porque es materia de derechos humanos y ya lo mencionaron, la dignidad tiene que seguir reglas y tiene que defenderse con cabalidad. ¿Qué quiero decir con cabalidad? Tiene que defenderse en estricto conocimiento de las reglas. Si bien las comisiones federales y estatales de derechos humanos luchan por la difusión y la defensa de los derechos de cada uno de nosotros como seres humanos, también es cierto que hay un límite, y el límite es la facultad estatal. El Estado no tiene facultades para molestarnos, el Estado tiene facultades para buscar el bien común de todos nosotros. Los abogados, no solo como abogados, también como ciudadanos, todos los ciudadanos, tenemos entonces que conocer qué sucede alrededor de una detención. Y miren que no estoy hablando de la detención que puede hacer. El artículo 17 de la Constitución faculta a todas las personas para que puedan detener. No es solo el agente aprensor, el policía. Tenemos que saber que hay detenciones ciudadanas. Y esa detención ciudadana que nos obliga a entregar inmediatamente al sujeto detenido a la policía, en este caso a la policía, o si lo pueden hacer directamente con el Ministerio Público, tienen que entregar inmediatamente al detenido. Y voy a abrir entonces ahí otro episodio. Se tiene que hacer la entrega inmediata de la persona detenida, ya sea por
pues, de una detención privada o por un agente apresor de seguridad pública. ¿Y qué sucede alrededor? El policía de manera inmediata tiene que generar un IPH, tiene que llenar 17, 18, 20, 24 hojas de un documento que le tienen que entregar al Ministerio Público, porque lo tienen que presentar al detenido y lo tienen que presentar con el IPH. Tiene que ya haber hecho el registro ante la instancia del Registro Nacional de Detenciones. Tiene que haberse ya identificado. Y en diversos momentos en mi experiencia como abogado postulante del derecho penal, me he excedido en mis argumentos, queriendo obligar al Estado, en este caso a través del juzgador, a calificar de ilegal una detención porque el policía no puso de manera inmediata a disposición al detenido. Y esto es materialmente imposible. La ley dice de manera inmediata. He incluso invocado el contenido de la Real Academia de la Lengua Española en su diccionario, donde dice inmediato es instantáneo, pero eso no puede suceder. No sé si estoy siendo claro en este sentido. Nosotros, como abogados, debemos estar muy ciertos que jamás podrá ser en esa literalidad una presentación de un detenido. Y también tenemos que estar claros en que ese procedimiento, y miren esto, aprovechando este instante, les comento que en el capítulo 2, en el punto 4 de ese capítulo 2 de este material bibliográfico, se habla de los momentos de la detención. Y miren, no se los voy a decir, realmente no los voy a exponer, por favor chéquenlos en el material, se los recomiendo ampliamente. Y ahorita, bueno, les voy a decir qué pienso en conclusión de esta producción bibliográfica. Hay una segunda situación que es importante, por lo menos así lo consideré importante señalarles. El término policía no representa exclusivamente a un agente de seguridad pública. No es lo mismo policía que agente de seguridad. Policía es una función del Estado y celebro mucho que el doctor Miguel haya señalado este punto en su obra, porque policía es una función del Estado. El Estado tiene que ser el policía de nuestra salud, tiene que ser el policía de la seguridad, tiene que ser el policía de los servicios públicos, tiene que ser el policía de que todos los ciudadanos, a todos nosotros, cumplamos con las obligaciones en beneficio de la organización colectiva que le llamamos Estado. El gobierno, que también ustedes han escuchado mencionar, el gobierno en realidad es quien administra al Estado. El gobierno no es el todopoderoso. Y volviendo al tema de derechos humanos, el Estado está obligado a respetar los derechos humanos señalados en tratados internacionales, primeramente en la Constitución mexicana, por supuesto, y en cualquier ley que defienda la dignidad de las personas. El Estado existe para nuestro beneficio, pero nosotros existimos como parte de esa población del Estado para respetar las reglas públicas y hacer valer nuestros derechos humanos. De manera directa, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de los imputados, que también se pueden defender. Está obligado el Estado a asegurar que tenga una defensa técnica a través de abogado, pero también pueden argumentar en su favor, porque los imputados son quienes vivieron el suceso. El artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en lo personal considero es la más grande finalidad que tiene el sistema penal, es descubrir la verdad, porque aquí hay derechos humanos en dos ámbitos, sobre todo en materia penal: el imputado y la víctima. Recuerdo que en alguna clase de derecho penal les he dicho, recuerdo que cuando niño vi una caricatura de no sé qué compañía de caricaturas de Estados Unidos, pero en la caricatura, en un episodio, acontecieron o fueron al tribunal, a la corte, fueron el lobo a acusar a los 3 cochinitos y también fueron los 3 cochinitos a acusar al lobo. Esto, en un sentido de fábula, nos lleva a que como abogados estemos muy ciertos en lo que voy a mencionar a continuación.
tenemos que estar ciertos de que un imputado no necesariamente es culpable y una víctima no necesariamente fue víctima de las circunstancias, pero también tenemos que dar cabida al otro lado de la realidad. Si un imputado es responsable de la comisión de un delito, se abre el universo de derechos humanos para la víctima. El juez no es el todopoderoso, ni el MP, es más, ni siquiera el policía al que le señalaron a un presunto agresor, no conocen toda la realidad. Los derechos humanos son parte de un protocolo jurídico que, insisto, y estoy en pro de la defensa de los derechos humanos absolutamente, pero la ley dentro de la ley caben los derechos humanos de la víctima y del imputado hasta que no se haya acreditado realmente qué sucedió. Y en materia administrativa, solo se tendrá que entender que alguien es responsable si se acredita. Hay una gran laguna en la ley que me gustaría también señalar. Tenemos un problema con los agentes aprensores y miren que se los voy a decir desde mis muchos años, ya son 2 décadas de dedicarme al derecho penal. Esto no lo incluye en la ficha curricular, pero es importante que sepan por qué me voy a referir de nuevo a la policía, que por cierto está señalado entre el capítulo 4 y el 12º de esta obra. 2/3 partes de esta obra tienen que ver con la policía. Su servidor, una de las 2 maestrías que tuve la experiencia de cursar, tiene que ver con seguridad pública. El doctorado lo estoy haciendo en seguridad pública, pero le aumenté quiero saber cómo implementar esas ideas de cómo crecer el conocimiento y el hábito del agente de seguridad llamado policía respecto de los derechos humanos, porque debo decirles que de la experiencia, la afirmación o negativa que genere un agente de seguridad pública delante de un órgano jurisdiccional tiene validez plena a menos que demuestres lo contrario. Es decir, que lo que haya visto o quiera haber visto o que en capricho un agente de seguridad quiera decir delante de un juez, el juez les va a creer y les voy a decir ¿por qué? Les va a creer porque ellos acreditan un sistema de control de confianza, que supone que es un sistema científico, para saber que, y se los digo, todos los policías que están en la calle, perdón por la expresión, llámese militares, llámese marina, llámese policía civil, todos ellos acreditan un control de confianza. Para la ley, para el sistema jurídico, un policía jamás miente. O sea, escuchen lo que estoy diciendo. Para el sistema jurídico, un policía jamás miente. Y voy a terminar mi exposición diciéndoles, en la realidad, eso no es cierto. Me ha tocado como penalista por medios objetivos, tecnológicos, fotografías, videos, geolocalizaciones, acreditar que el policía está mintiendo. Y es una terrible realidad de nuestro país. Dice, entonces, ¿cómo acreditaron este sistema científico para saber que ellos son agentes confiables? Y no podemos estar en la realidad sujetos al capricho de un agente de seguridad pública que está obligado a protegernos, no a violentar la ley, y lo que es peor, existe una sospecha en todo el colegio de abogados penalistas que más de la mitad de las personas que están en prisión no son culpables en la realidad fáctica de los delitos que se les asignan. O hubo una interpretación en violación a sus derechos porque no pudieron pagar una defensa técnica justa. En ese orden de ideas, y aquí es donde quiero de verdad cerrar mi intervención, voy a regresar a la obra, que es lo más importante. Sin embargo, quería darles yo algunas ideas, son ideas vagas a fin de cuentas, no entré al análisis profundo de ninguna de las líneas que mencioné. Y como ya lo dijeron, esta obra es gratuita, entonces no crean que estoy haciendo un acto de mercantilista, es meramente referir lo siguiente. Cuando tuve la experiencia de revisar este material, me di cuenta del gran trabajo que hizo el doctor Miguel Alejandro López Olvera, porque
incluyó demasiados temas. En lo personal, yo que soy especialista, jamás en ninguna situación jurídica real podría yo abrir este tipo de abanicos. Abre los abanicos de detenciones, de derechos humanos, de estricto respeto a los derechos humanos, y él también habla de por qué los agentes aprensores en materia administrativa o en materia penal deben conocer los derechos humanos, respetarlos, y nosotros, como abogados, estamos obligados a dominar cada una de las palabras que están en esta obra, porque y de verdad es que no conozco al doctor en persona. En el momento que tenga la oportunidad de tenerlo delante de mí, sí la verdad es que celebro mucho su obra. Les pido de favor, no sé si en el material que les entregaron tienen esta producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, o bien la descargan en manera digital, pero licenciados, futuros licenciados, por favor, revisen esto de verdad. Conocer estos derechos que están estudiados, analizados y desglosados, el 75% de manera práctica y solo el 25% de manera teórica, les va a dar mucha luz. Yo le digo, y para cerrar, les comparto a los que no han tenido la oportunidad de estar conmigo en una clase, les digo a mis alumnos de Derecho Penal, que conocer esto genera honorarios por la derecha, perdón por la expresión. El conocer los derechos en toda su cabalidad te va a hacer un verdadero abogado. Ya sabrás para qué utilizas sus conocimientos. Ojalá sea para el respeto de los derechos de las víctimas, de los imputados y en general de toda la ciudadanía. Compañeros, les agradezco mucho su atención. Pues muchas gracias por la oportunidad a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por supuesto a nuestra Universidad Atenea, licenciada, maestra, perdón, le agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por todo y gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias por sus aportaciones y bueno, coincido con usted, creo que el momento de la detención es sumamente importante, eso es la relevancia de capacitar no solamente a los servidores públicos, a la ciudadanía, sino también a los servidores públicos de las instituciones de seguridad privada para que realicen una detención adecuada y conforme a derecho. Sabemos que si la detención se califica como ilegal, bueno, pues ya no tiene sentido todo lo demás. Es por eso tan importante que al momento de la detención se realice de manera adecuada y también señalar que hay el registro que se realiza, se puede hacer también una actualización del registro que va a ser la persona, puede ser el Ministerio Público, que va a especificar también las condiciones en las que llega la persona detenida y esto es importante porque de esta manera pues se deja menos margen para que puedan llevárselo al momento de la detención por algún otro lado y darle algunos tehuacanazos, golpearlos, pueden hacer actos de tortura. Entonces, este registro disminuye obviamente esta situación y bueno, da mayor legalidad a todo el proceso. Ahora sí, si nos lo permiten, si no tienen algún otro comentario, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Bueno, mi pregunta va encaminada a las recomendaciones que pues mencionó la licenciada Rosa. Pues las comisiones emiten estas recomendaciones a las autoridades para que puedan mejorar. Sin embargo, yo quisiera conocer su postura acerca de las mismas, cómo creen que, pues sí, que sean efectivas o qué mejorarían respecto a ellas para tener un mejor procedimiento a la hora de resolver estas violaciones a derechos humanos, encaminados a la detención. Mi punto de vista y cómo mejoraría yo este tipo de recomendaciones, creo que empezando porque se les diera uno a conocer. Si bien es cierto existen y las comisiones son las encargadas de generarlas, muy pocas personas saben
que ante estas instituciones uno puede realizar cierto tipo de quejas. 2, creo que el que yo no sepa que puedo iniciar este procedimiento me hace como ir saltando esas violaciones a derechos humanos. Otro, yo creo que sería el seguimiento, porque si bien es cierto, vamos, levantamos la queja, la comisión la reconoce, la registra, la recibe y todo esto, pero ¿qué pasa después? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tengo que hacer después de que yo ya inicié mi queja? ¿No? Entonces creo que yo… algo que haría para mejorar sería la difusión, 1, de que todas las personas y todos los ciudadanos sepan que pueden acudir a levantar una queja. 2, difundir el procedimiento para que sepan qué sigue después. Y 3, obviamente creo que vamos un poquito más interno a las instituciones, que las instituciones realmente y las autoridades le dieran un carácter obligatorio a las recomendaciones que emiten las comisiones, porque muchas veces emiten la recomendación y es como, sí, recibido, te firmo, y luego ¿qué pasa? No, las autoridades siguen haciendo a un lado y a un lado y a un lado todas estas recomendaciones, y en lugar de mejorar o de implementar nuevas formas de actuación, pues obviamente solo se queda ahí, en una recomendación emitida por una comisión de derechos humanos y hasta ahí. Entonces creo que la manera de que podríamos mejorar esto sería que las autoridades realmente le dieran el carácter de algo urgente, de algo importante, y empezar desde la cabeza hasta abajo, ¿no? Lo que siempre hemos comentado, si las autoridades que están a nivel arriba no le dan el peso o la validez jurídica que debe de tener, pues imagínense los de abajo, ¿no? Y pues obviamente la difusión del procedimiento. Ok, ¿sale? Bien, no, perdón. Quisiera abonar algo que me parece trascendental para nuestro gremio. Estos 27 años que tengo de experiencia en la Universidad Autónoma del Estado de México, aportando a la parte académica, a la parte de la ciencia jurídica, me ha permitido concebir algunas circunstancias como lo voy a exponer a continuación. Existe una facultad del Estado llamada control de convencionalidad y tiene diferentes estratos. Quiere decir que desde el orden constitucional se protegen los derechos humanos, el Estado está obligado a proteger los derechos humanos. Si bien es cierto, existen organismos que son de carácter administrativo, aplausible totalmente el trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos, tuvieron un pequeño impulso, que en realidad no debió de haber hecho pequeño, tuvieron un gran impulso a razón de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace recomendaciones al gobierno mexicano, haciéndole saber que sus sistemas de seguridad estaban siendo violatorios de derechos humanos en lo material, en cómo estaban ejecutando, y hablando de detenciones, porque las detenciones, si bien lo dijo la maestra, las detenciones pueden derivar en una tortura, en una privación ilegal de libertad, y lo que es peor, que a razón de algunos ejemplos del siglo pasado o situaciones del siglo pasado que se ventilaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los sistemas de seguridad pública del Estado mexicano se acreditó que por lo menos hubo 2 ejemplos en que hicieron desapariciones forzadas y personas que sin duda fueron asesinadas. Esto genera recomendaciones del orden internacional, que es el otro estado de la convencionalidad de derechos humanos, y hacen recomendaciones al Estado. Se transforman los pronunciamientos de todos los sistemas jurídicos en México, haciendo responsables a todas las autoridades que tienen que proteger. Los policías, por ejemplo, en su ley de seguridad están recomendados que uno de sus principios que deben atender de manera obligatoria es el estricto respeto a los derechos humanos. Me brinco al Poder Judicial y vuelvo a encontrar dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que todo órgano jurisdiccional es obligado al respeto de los derechos humanos. Nosotros como abogados penalistas nos podemos pronunciar delante del juez de control, del juez de ejecución o el juez de enjuiciamiento, el tribunal de enjuiciamiento, defendiendo derechos humanos. La Constitución, a través del artículo 1 y el artículo 133,
obliga a todo órgano jurisdiccional a que su actuación se tiene que apegar al respeto de los derechos humanos. Esto le da coercibilidad a los derechos humanos. Y la gran función de las comisiones de derechos humanos es ventilar, y bien lo han dicho mis dos compañeras de panel, se ventilan las malas actuaciones de las autoridades y aunque no lo crean, a pesar de que hay quien ha criticado la categoría de recomendación, hacen mucho ruido en la estructura gubernamental. He llegado a escuchar incluso destitución de jueces penales que han sido objeto de una queja y que esa queja fue acreditada, o sea, que el pronunciamiento del gobernado se acreditó. Y eso genera mucha responsabilidad en quien ejerce o quien impone, en este caso, quien imparte justicia, quise decir. Bueno, muchas gracias. Y bueno, abonando a la participación de mis compañeros, es importante que sepan que la comisión no únicamente se queda en la emisión de las recomendaciones. Obviamente debe llevar toda una investigación para que se determine que existió una violación a derechos humanos, se emite la recomendación, pero no se queda ahí la labor de la comisión, sino que existe una unidad que se llama la unidad de seguimiento de recomendaciones y es eso, ellos van a dar seguimiento a que las recomendaciones, cada uno de los puntos recomendatorios de ese documento sean cumplidos una vez que ha sido aceptada la recomendación por la autoridad a quien ha sido emitida. Entonces, hasta que no se cumpla, no se tiene por archivada o no se deja el asunto concluido, por así decirlo, y la comisión tiene pues esa obligación y ese deseo de cumplir hasta el último punto, hasta la última faceta de ese procedimiento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. Bueno, no es una pregunta, pero yo sí quisiera saber su postura porque me di a la tarea de investigar dos procesos. Uno que fue sobre una influencer que se hizo muy famosa por una crítica a una generación. A ella comentaba que dentro de su proceso el juez no estaba obligado a revisar las pruebas. Si él quería, te vinculaba a proceso y si no, pues definitivamente se terminaba ahí pues prácticamente pues, su proceso, ¿no? Esa es una. Otra, el proceso que llevó es de narcotraficante Mayo, en donde pues prácticamente yo también me di a la tarea de investigar y pues prácticamente, bueno, aquí yo sí hago un paréntesis de que considero que dentro de los derechos humanos, pues digamos en el mundo ideal, como lo venimos viendo o como nosotros lo vemos en las películas, supuestamente se hacen respetar, pero desgraciadamente no. Entonces, yo sí quisiera saber su postura respecto a estos dos procesos, pues ya que pues son derechos humanos, son garantías dentro de un proceso y pues creo que pues nos podemos decir que es como los derechos humanos no son como un gorrito que se le puede poner a cualquier persona que quieran. Entonces, pues yo sí quisiera saber su postura respecto a estos dos procesos y ustedes como abogados, cómo actuarían dentro de. Bien, voy de nuevo de pie. En el primero de los supuestos que planteas, tenemos que ser muy claros como abogados que gran parte de los derechos humanos están en nuestras manos, su defensa. ¿Por qué? Porque si hay medios legítimos en los procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos humanos. Respecto del caso en particular, si ella argumentó es que tenía pruebas y el juez dijo que no estaba obligado a tomarlas en cuenta, con los pocos datos que me das te puedo decir que hay reglas, los derechos humanos existen, mejor dicho, coexisten con el marco jurídico, con reglas de procedimiento. Los derechos humanos, si bien es cierto, se encuentran en la cúspide de los derechos a nivel mundial, también es cierto que los derechos humanos también deben, no los derechos humanos, sino las personas que alegamos derechos en nuestro favor, tenemos que ser respetuosos de las reglas jurídicas.
porque los derechos humanos dejan de ser derechos humanos cuando entran en el terreno de lo jurídico, de lo judicial, de lo administrativo. Por eso esa distinción de terminología. Ya cuando hablamos de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, hablamos de derechos fundamentales, porque no solo vamos a defender el romanticismo de la raza humana, sino nos vamos a incorporar a un escenario donde hay reglas. Espero ser claro en esto, hay más reglas. Los derechos humanos se deben, no están a potestad de nadie, se deben respetar. Como les decía hace un momento, o sea, está incluido en todas las leyes. Todas las autoridades están obligadas a respetar materialmente los derechos humanos. Y entonces, nosotros como abogados tenemos que impulsar el respeto a derechos humanos. Si una ciudadana argumenta, es que no me tomaron en cuenta las pruebas, quiere decir o que el abogado no hizo bien su trabajo o que el abogado no le explicó bien. Porque ella pudo haber escuchado como parte en el proceso, seguramente escuchó que el juez dice, que los jueces de control establecen. Debido al momento procesal en que nos encontramos, este órgano jurisdiccional no está obligado a valorar pruebas porque lo que se incorporó aquí fueron datos de prueba, son referencias de investigación y el momento procesal da para vincular o no vincular a alguien a proceso por su posible participación en una comisión de un hecho delictivo o que la ley califica como delito. Si no vinculan a proceso a una persona, la víctima tiene derecho a impulsar al Ministerio Público a adquirir los servicios de un asesor jurídico para que puedan las pruebas que en ese momento procesal se llaman datos de prueba, puedan ser tomadas en cuenta o que puedan ser perfeccionadas. Y en ese término de 6 meses se puede volver al órgano jurisdiccional a pretender que sí lo vinculen a proceso, pero insisto, aquí son datos de prueba. Tendríamos que modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en ese momento las pruebas pudieran ser incorporadas. Por lo pronto, el código solo establece que el Ministerio Público hará alusión de qué datos de prueba contiene la carpeta de investigación y en base a ese pronunciamiento, porque uno de los principios es la oralidad y la incorporación de los datos de prueba son por la vía oral, por la vía verbal. No hay ninguna exhibición ni proyección de ningún tipo de pruebas. Y entonces, parece que es muy probable que cuando alguien pronuncia es que no me tomaron en cuenta las pruebas, es o alguien está omitiendo su trabajo técnico profesional, abogado, el mismo Ministerio Público, o bien que tal vez se malentendió el pronunciamiento del juez porque hay reglas en el proceso. No quiere decir que el juez ignore los datos de prueba, quiere decir que de acuerdo, porque hay jurisprudencia respecto de qué cualidades debe tener un dato de prueba para ser valorado por el juzgador. ¿Vale? Y en el segundo de los ejemplos, que de pronto ya se me fue de la mente, ¿o quieres? ¿Me repetirías cuál es tu pregunta en particular? Porque ese segundo supuesto no te lo entendí. Que dentro de su proceso, él pedía que se juzgara dentro de la República Mexicana, ya que pues a él se le había, o sea, sus derechos tenían que ser defendidos aquí en México, en Estados Unidos no lo podían juzgar. Bien, sí, voy a volver a tomar el uso de la palabra para contestar esta duda. El artículo 133 de la Constitución establece un principio denominado supremacía constitucional. Determina que es supremo a nivel jurídico en el sistema jurídico mexicano la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales. Tanto el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales son leyes generales. Los tratados internacionales, entre ellos el de extradición, también es ley suprema en México. La Constitución es ley suprema en México. En el año 2007 la Constitución interpretó en sus facultades de interpretación, que la misma Constitución señala, hizo una interpretación de ese artículo y estableció como la pirámide de Kelsen. La Constitución es la máxima ley en nuestro país y curiosamente contempla en el 119 la extradición. ¿Estamos? Y las reglas.
hay una ley de extradición que es una ley reglamentaria de ese artículo 119 constitucional. Hay tratados, bueno, ya lo había dicho, hay tratados internacionales en materia de extradición y esta Suprema Corte, la Suprema Corte de nuestro país estableció en el año 2007 que los tratados internacionales se encontraban en el segundo peldaño, de arriba hacia abajo, son la segunda fuente de derecho más importante en nuestro país. Y en tercer lugar son las leyes generales. Es decir, que los tratados internacionales y lo que digan está sobre la ley penal, sobre el sistema penal. Si un Estado satisface los requisitos de la ley de extradición, el Estado mexicano, y esto seguramente se los voy a mencionar en la clase de proceso penal, puede estar un mexicano a la mitad de su proceso penal y hay una solicitud, y por cierto, otro comercial, este tema está bien tratado en el libro. El libro del maestro Miguel, del doctor Miguel, perdón, también habla del proceso de extradición y te explica los momentos de la extradición. Pero tenemos que saber acá en conciencia jurídica que por criterio de la Suprema Corte, los tratados internacionales están sobre el sistema penal. Entonces se puede interrumpir un procedimiento penal para entregar a alguien en extradición. Eso lo valora la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, el caso en particular que tú mencionas, su familia alega que él fue detenido en México y extrañamente cruzó la frontera y lo aprendieron en Texas, ¿no? Aún, a mí me parece, y se los digo como especialista tanto en penal como en derecho internacional, puedo decirles que el Estado mexicano seguramente en ejercicio de su facultad discrecional no jurídica, decidieron, ¿para qué nos vamos a ahorrar el procedimiento de extradición? De cualquier forma lo hubieran entregado, pero se quisieron ahorrar días. Y sí, por supuesto que violentaron. Cualquier acto del Estado que no cumpla con los requisitos formales para una detención o en la ejecución de una orden de aprehensión es violatoria de derechos humanos y en vía de amparo tendría que quedar sin efecto la decisión del Estado. Sin embargo, ellos se quisieron ahorrar el procedimiento de extradición y de manera práctica, porque como nos va a llevar 90 días, mejor lo entregamos en 2 horas, ¿no? Y realmente eso fue, y sí, por supuesto, hubo violaciones de derechos humanos, absolutamente, pero en un procedimiento natural aún así lo hubieran entregado. Pero sí, estamos en un estado donde nos preguntaríamos desde hace 40 años, ¿y dónde quedó el Estado de Derecho? Si las reglas son suficientes para no cometer esos atropellos, ¿no? Okay. Y pues bueno, sí, concuerdo totalmente con la postura del licenciado Dagmar. En el primer supuesto o en el primer caso que tú nos mencionas de esta famosa influencer que fue detenida bajo el supuesto de una crítica en un video que se hizo viral, que estaba en internet, a ella la detienen y efectivamente. ¿Qué pasa? Hoy en día está declarada como inocente. ¿Por qué? Porque evidentemente, como decía el licenciado Dagmar, durante todo el proceso hubo diferente violación a derechos humanos. Les comentaba aquí la maestra hace un momento que cuando existe violación a derechos humanos desde la detención, desde ahí nosotros como abogados, esa es nuestra chamba, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Aquí vulneraste estos derechos. ¿Sabes qué, autoridad? Aquí actuaste no apegado al principio de legalidad. Por ende, de ahí vamos nosotros como abogados a atacar y a evidenciar las vulneraciones y violaciones a derechos humanos. En el caso de esta influencer, hoy en día es declarada inocente, no solo por las vulneraciones que hubo durante su proceso, sino también a la hora de su detención. Uno de los derechos que tiene y que están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 113, menciona que no puede ser evidenciados en medios de comunicación, como principio primordial en este caso, que fue evidenciado y a la hora de la detención había medios digitalizando todo, televisoras, monetizando, etcétera, etcétera. Y es por eso y otras muchas violaciones que hoy en día es declarada inocente, ¿no? El trabajo de los abogados fue evidenciar todo eso y hoy en día es el resultado que tiene una sentencia a su favor, ¿no? Es libre, es declarada inocente y no tiene ningún antecedente porque fue declarada inocente, ¿no? Debido a todo esto que se suscitó en su momento.
Ahora, en el caso del Mayo, ¿qué pasa? Lo hemos platicado justamente en su grupo, en su salón, en clase, y ha sido un tema de debate lo que mencionaba el maestro Dagmar. ¿Qué pasa con la pirámide de Kelsen? ¿No? A nivel nacional, ¿qué nos dicen? Ah, pues la Constitución, hay una jerarquía y es la norma suprema y es la norma que rige a todo el Estado mexicano como una norma suprema, jerarquía hasta arriba, la primera, todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos autores decían, chance no. Chance, ¿qué te parece si ponemos los tratados internacionales a la par? Entonces ha habido, en su momento hubo mucho esta controversia de, ¿será que los pongamos arriba, al mismo nivel, abajo? Hasta que en 2017 realmente se hace la supremacía constitucional y decir, oye, como Estado mexicano, tu ley suprema y la ley que va a regir es la Constitución. ¿Qué pasó en la detención del Mayo? Bueno, uno, hemos hablado que hay muchos intereses políticos de por medio. Dos, obviamente, como dice el maestro Dagmar, en algún punto esto iba a suceder, la extradición, la figura de la extradición iba a ser sí o sí, porque obviamente Estados Unidos estaba muy interesado en este caso y de algún modo iba a suceder. ¿Qué pasó? Efectivamente, que fue, nos vamos a ahorrar el proceso, te lo voy a entregar, allá tú hazte cargo. ¿Hubo violación a derechos humanos? Sí, y lo hemos platicado mucho en clase, porque realmente, si tengo una orden de aprehensión en ambos países, también tuvo que haber el Estado mexicano haber interferido y haber actuado de alguna manera, que no fue así. Fue como, ¿sabes qué? Yo te lo entrego, ahí hazte cargo tú, y yo voy a decir que yo, como Estado mexicano, no incumplí y no todo. ¿Qué hizo el Mayo Zambada? ¿Sabes qué? Voy a escribirte una cartita evidenciando que se me vulneraron los derechos constitucionales para que se evidencie y te des cuenta, Estado mexicano, que mi proceso y mi extradición, chance sí acá está bien, pero no se cumplió conforme lo que se tenía que hacer según la ley de extradición, ¿no? A mi parecer, yo concuerdo que la defensa del Mayo Zambada hizo en su momento o está haciendo su trabajo al evidenciar al Estado mexicano de esta manera, pero pues bueno, ya veremos en qué concluye y cuál será el desenlace final de este caso tan polémico, pero vuelvo al punto, hay muchos intereses políticos que chance nosotros no alcanzamos a dimensionar o comprender en estos momentos, ¿vale? Bueno, con esta última pregunta damos por terminada nuestra sesión de preguntas y pues nuevamente invitarlos a que consulten todos los productos editoriales de la Comisión de Derechos Humanos. Pueden encontrarlos de manera digital en la página. Tenemos revistas y libros especializados y pueden encontrar el espejo de esta publicación, que es Tus obligaciones en… Y viene pues muy similar el contenido, pero desde la perspectiva de los servidores públicos. Muchas gracias por sus participaciones y a continuación escuchemos el mensaje de cierre por parte de la directora de esta institución, la licenciada Guadalupe Alcántara Núñez. Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Bernardo Almaraz Calderón, director general del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchísimas gracias por tomar en cuenta nuestra institución. Y bueno, pues es su casa, igual que la de todos. Y pues estamos aquí, la comunidad universitaria y los alumnos que pues son mentes abiertas para depositar en ellos pues el conocimiento de su profesión. Muchas gracias a la maestra Rosa, a la maestra Flor, al maestro Dagmar, muchísimas gracias, a la licenciada Ana Teresa, muchas gracias, a la licenciada Tania, muchas gracias. Y pues es su casa, doctor, brillante participación. Excelentes todos, la verdad es que úsenlos, bueno, perdón la palabra, pero son gran inspiración, ¿no? Para que ustedes se preparen y pues un día puedan escribir un libro, así como este libro que nos vinieron a presentar, Tus derechos en la detención, del autor Miguel Alejandro López Olvera. Entonces, prepárense jóvenes y estudien el libro
para que pues no los sorprendan, porque como están jóvenes, pues justamente veníamos de Tenancingo el lunes y estaba ahí la Guardia Nacional y pues un carro detenido con unos chavitos, ¿no? O sea, digo, bueno, pues qué tan cierto y qué tan conveniente. Justamente son 2 chavitos en un coche y pues con ahí la Guardia Nacional. Entonces, pues qué bueno que se preparan para que sepan sus derechos y se defiendan, que sí es un tema delicado. A veces se vulneran sus derechos por el desconocimiento y pues justamente por eso, porque los ven chavitos. No todos son inocentes, pero pues la mayoría seguramente que sí. Muchísimas gracias, bienvenidos siempre.